y también desde el punto de vista práctico. Y comenzamos nosotros con esta frase: los muertos enseñan a los vivos. Así de simple, señores. Esta frase fue leída en la Facultad de Medicina de Montpellier y también en el anfiteatro de Palma. Y también lo tenemos nosotros en el anfiteatro de la Universidad Federico Villarreal. Anfiteatro que es mi obra, que sucede de paso. Así como dice que el de abajo también es mío. Y tiene mi nombre, si acaso. Y miren ustedes, el cadáver disecado y demostrado es la sabia y elocuente escuela en que se dictan las más seguras. ¿Están jugando conmigo? Las más seguras máximas para conservar a los vivientes. Analicen la frase. No sé qué pasa. Analicen. El cadáver disecado y demostrado es la sabia y elocuente escuela en que se dictan las más seguras máximas para conservar a los vivientes. Asociada a la frase anterior, ¿qué significa? Que, señores, que si quieren ser médicos, tienen primero que conocerse a sí mismos. Y como no nos podemos disecar nosotros mismos, usamos al cadáver, que es un semejante, para poder aprender lo que tenemos y cómo somos. Pero esta frase no es anónima, no es de alguien que no conocemos, ni nada por el estilo. Yo te preguntaría, ¿quién es Hipólito Unanue? A ver, muchachos, por favor. No me vengan ustedes como en esto es guerra, que le preguntan quién fue Confucio, el que inventó la confusión. Ustedes tienen que saber también algo de historia. Por acá escuché. Para comenzar, prócer de la independencia. Pero antes de comenzar, fue un médico de la facultad que se hacía en esa época, que es San Marcos ahora. Fue el primer protomédico en América del Sur. ¿Qué se entiende por protomédico? Tenía que rendirle cuentas al corona española. El protomédico era el responsable de decirle al estudiante: ya eres médico. Era el que daba el visto bueno y a su vez rendía cuentas a España. ¿De acuerdo? Pero Hipólito Unanue va mucho más allá. No sé si es eso, la computadora, pero algo. Cable. ¿No? Otro cable, muy grande. Saco esto, a ver si lo está haciendo. El cable. Tampoco este chico. Pero es el responsable, señores, del anfiteatro, del primer anfiteatro anatómico en Perú, es decir, en América del Sur. Y yo tengo la sospecha en América. Estoy cruzando información con México para ver, porque allá también tuvieron un primer anfiteatro, pero no hay fechas de cuándo se inauguró en México el primer anfiteatro. O sea, el primer anfiteatro, y es
el primer anatómico en Perú que dijo que la anatomía tenía que ser práctica y que empezó a hacer las disecciones semanales de los cadáveres. Lamentablemente, el anfiteatro, el primer anfiteatro, no hay ningún indicio en Lima de ese anfiteatro. Sin embargo, en Chile, que es uno de los segundo o tercer anfiteatros que se hace en América, es un monumento histórico. Y ustedes, si van a Santiago, no dejen de visitarlo en la Universidad de Chile. Se llama así Universidad de Chile, que está en Santiago. No sé cómo puedo dar una clase prendiendo y apagando. Ni cómo. Está sin batería, pero de que prendido. Ahí tienen ustedes más o menos cómo se realizaban las disecciones en el medioevo. Pero para estudiar la anatomía, señores, hay tres pilares: el cadáver, el libro y el profesor. Pero por más que tenemos esos tres pilares, el cadáver es profesor de profesores, porque el profesor aprendió del cadáver. También el cadáver es profesor de libros. Y por sobre todo, la verdad absoluta, inmutable e indiscutible. Claro, señores, pues si ustedes ven que el nervio mediano está pasando debajo del ligamento transverso del carpo, es decir, en el túnel carpiano, no hay duda, pues, nadie va a discutir que está pasando por el otro lado. O sea, el cadáver nos muestra la realidad. ¿De acuerdo? ¿Sabes nada? Yo llamo para que sepan que no falta la yo administro el curso. Qué bien utilizar ese curso. Van firmando pues para no perder tiempo. Sigamos. Parece que hoy no es un buen día. ¿Cómo es el tema del carácter? Imagínense ustedes, pues hace 2000, 3000, 4000 años, nadie sabía cómo era uno por dentro. Pues de repente venía un animal, lo destrozaba y ya la curiosidad se hacía palpable al ver el interior nuestro. ¿De acuerdo? Recién en la época de los Ptolomeos se comienza a disecar el cadáver. Es decir, a trabajar con el cadáver en un medio científico. Porque el hecho que sea muy rústico en esa época no significa que no sea científico. La evolución de la ciencia nos ha llevado a donde estamos ahora. Pero el rey Ptolomeo ordenó entregar los cuerpos, los ajusticiados, a Herófilo y a Erasístrato, que era su discípulo, para que lo disecaran. Entonces, desde esa época se comienza la disección de cadáveres humanos, que después se dejó de hacer por razones religiosas y por razones, digamos, de dominio del Imperio Romano, que toda esa zona fue dominada y ellos no aceptaban las disecciones, hasta volver al 1300, al 1400, donde comienza de manera furtiva a disecar de nuevo. Tan es así
que Herófilo se lo conoce como el devora muertos. Disecaba y disecaba. Pero ojo, no hay ningún indicio gráfico, objetivo, evidente de las obras de Herófilo. Se sabe que disecaba, se sabe que le pusieron el devora muertos, pero de sus obras no hay nada. Se supone que con el incendio de la biblioteca de Alejandría se perdió todo eso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hago hincapié en este detalle? Porque Perú, nuestro Perú, tiene evidencias de haber hecho la incepción, incluso antes de Herófilo. Ahora vamos a ver. Ya vimos pues que en la escuela de Alejandría se realizan las primeras disecciones y Tertuliano, discípulo de Herófilo, también decía: este médico, o más bien este verdugo, devora muertos. Y miren, Herófilo estamos hablando del 300 a.C. más o menos. Y miren, del 800 al 1200 a.C. Miren esta imagen. ¿Qué te parece? ¿Ah? Parece un estómago. Digo, parece. Y si ustedes se ponen a analizar y comienzan a ver más, tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, un fundus, un embudo que va hacia algo que es un tubo, y que el tubo, miren, da una vuelta así. Ustedes cuando veamos digestivo, vamos a observar que el estómago es la dilatación del esófago, porque es un solo tubo, que al terminar el esófago se dilata y forma el estómago. Después forma la entrada al duodeno y después tiene el asa intestinal. Señores, creo que nadie discute qué es un estómago, qué es el tubo digestivo. La parte filosófica ya viene después ya. Por ejemplo, esto que representa, ya, pues señores, esa es la interpretación del artista que talló en bajo relieve esta estela. Ustedes de repente van a ver una exposición de cuadros y disculpen quizás la mala forma, pero ven un mamarracho. Mira, se paran de cabeza, miran fácil, no entienden nada. Pues de repente vienen otras personas y dicen: eso significa que el amor, que no sé cuánto, que por acá, y uno mira a los ojos y no ve nada. ¿O me equivoco? Y bueno, ¿y por qué nuestros pobladores no interpretaron así el ritmo de las fauces, la boca? Así los dientes. ¿Por qué no? O sea que en esto podemos discutir, señores. Y miren, algo profundo que se pierde al fondo. Abran la boca y van a ver los dientes abajo, ya está desdoblado pues arriba, y ven algo que se pierde en la profundidad de la faringe. ¿Ah? Que puede ser el ritmo de las fauces. Señores, esto fue hecho entre el 1200 y el 800 a.C. Hay muchas estelas más que representan la columna, que representan el riñón, que representan el cerebro. ¿Y dónde queda ese chico? Y en el norte, en el medio norte. ¿Quién se torna aquí? Sechín es un complejo poblacional de la cultura prechavín que se encuentra al sur de Caima, a 5 kilómetros sur de Caima, es decir, en el departamento de Ancash, y a 2 o 3 kilómetros
edificios y está rodeado en toda la fortaleza o el templo, se le conoce como un templo, de estelas de estas características. No voy a hablar de Sechín ahora, porque no hay tiempo. El año 82, si no me equivoco, yo como llego a Sechín por mi maestro, el doctor Alaiza, que así como le pregunto qué es Sechín, antes de operar, cuando recién comenzaba a tener su guía con mi maestro, me dice, a ver, tú que eres anatomista, ¿sabes qué hay en Sechín? Yo venía de Argentina, por si acaso, viví 15 años en Argentina. No, maestro. Oh, un anatomista y que no sepa que eres peruano o no eres peruano. Así era mi maestro. ¿Y no sales de Sechín? Usted no me vuelve a entrar a sala si no me conoce qué es Sechín. Así que empezar a averiguar qué es Sechín. En esa época pues no había internet, señores. A preguntar, nadie sabía qué era Sechín. Hasta que por ahí ya más o menos algo se me dijo y me fui a Sechín. Y me quedé impresionado. Y en el año 80 hice un trabajo, mi maestro me ayudó a conseguir la autorización para entrar a las ruinas, sacar fotos y hice un trabajo. Y en el año 82, en un congreso no sé cuánto de Argentina que se hizo, a nivel, propuse, o dije, manifesté, que estos son los grabados anatómicos más antiguos del mundo. ¿Alguien me puede discutir? No. Alguien me va a decir, sí doctor, pero el papiro egipcio no tiene grabados anatómicos. Habla del corazón, habla de la vejiga, habla de las arterias, pero no hay ninguna imagen. Y si hay una imagen del corazón, es un alacrán. Porque así representaban el corazón los antiguos egipcios. Eso fue, sí. Disculpe, pero en el libro de los muertos sí hay imágenes, no demónicas, sino imágenes que no son jeroglíficos. Vuelvo a repetir, podrán haber imágenes, hay niños, hay imágenes, hay partes, pero no de disección. No dice claro. ¿De acuerdo? Y eso ya lo venimos postulando, ya se está haciendo conocido, ya se conoce en el medio anatómico, y gracias a esto hubo una época de oro para mí, en que me invitaban a los congresos, me pagaban todo, a dar conferencias al respecto. Y algo más, ahí no queda. Tertuliano también describe que Herófilo practicaba vivisecciones. ¿Qué entiende por vivisección? ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Qué entiende por vivisección? Disecciones en seres vivos. Y señores, no se asusten, pues, no digan que salvajes. Sí, en la época de Hitler se hacía también, y con niños. A los ajusticiados los disecaban vivos en la época de Herófilo. Pero también, señores, miren esta imagen. Parece un hombre atado. Parece un hombre atado. Atado, ¿dónde está la ligadura? La amarradura, la amarre. Se me mira con cólico. Primero miren, las facies tiene un rictus de dolor, tiene los ojos abiertos, supuestamente esta es la pupila, no mire el ojo pues. ¿La pupila cómo está? Dilatada. Señores, cuando alguien tiene dolor, cuando alguien está
En estrés, la pupila se dilata. Además, señores, miren los pelos. Hay en el argot popular dicen, se le puso los pelos de punta. ¿O no? Cuando se asusta, tiene pavor, tiene pánico. Ahora alguien me va a decir, doctor, pero ¿cómo eso es pelo? Por supuesto que hay un análisis. Yo estoy mostrando 2 estelas, hay 300 estelas. Hay una zona donde sale esto parecido por la boca o por el ojo, pero termina en gotitas. Está representando que es sangre, porque no hay ojo. Y en otros casos, puntitas. O sea, hay un análisis de interpretar las estelas, así como se interpretó, Napoleón interpretó los gráficos de los papiros. ¿Por qué no podemos interpretar nosotros nuestras estelas? ¿De acuerdo? Pero además miren la actitud del individuo. Primero que está vivo, ¿no es cierto? Porque el muerto no tiene miedo. No tiene los ojos abiertos. No tiene un rictus de dolor. Y miren la actitud. Algo comentó acá el compañero. Señores, observen esto, miren. Parecen asas intestinales, es decir, que al Señor le han abierto el bajo vientre y tiene la actitud de sujetarse las vísceras que se le escapan. Es decir, señores, en la época de los hechines, no es para enorgullecernos, por supuesto, ¿ya? Pero sí practicaban también vivisecciones. Disecciones o secciones, ¿de acuerdo? Y por eso postulamos de que estas gráficas son los primeros elementos, así, objetivos, concretos, de imágenes anatómicas en el mundo. Y después viene pues el 400 a.C., después vienen los señores que comienzan a denodar las prácticas de los Ptolomeos y dejan de disecar. Ninguno de los 2 padres de la medicina disecaron cadáveres. Incluso nos falta otro que viene más adelante, el Galeno. Él disecaba cerdos. Y no hemos cambiado mucho porque aquí van a ver que en la práctica le van a pedir un corazón de cerdo, un corazón de oveja. A Galeno, en el siglo 31 ya abandona la anatomía y diseca la anatomía humana y diseca el cerdo. Acá hay un grabado donde Galeno está disecando un cerdito. ¿De acuerdo? Y así llegamos, este lo pasamos. Así llegamos a otros lugares, como por ejemplo, este señor que es Albucasis, ya en el siglo XII, dice, será un temerario y un asesino. Miren cómo lo califica. Un temerario y un asesino, el cirujano que se atreva a aplicar el fuego o el instrumento al cuerpo. ¿Qué entiende por aplicar el fuego? ¿Ah? Quemar. ¿Quemar qué? El cuerpo. Señores, desde épocas muy remotas se usaba el fuego, el calor, para cauterizar heridas y para controlar las hemorragias. ¿De acuerdo? Incluso en las cogollas, no solo como un rampo. Nos han dado cuenta cuando a Rambo le pasa una flecha, una astilla, no sé qué cosa de aquí para acá.
se pone pólvora adentro y le pone un fosforito y sale la pólvora por ahí y ya está cauterizado y a la media hora ya está combatiendo de nuevo. Rambo. Y pregunto, ¿todavía se usa el fuego para cauterizar heridas? Sí. ¿Ah? Situaciones extremas. ¿La electricidad? A ver. A ver acá. Con electricidad ahora la comunicación lo realiza. ¿Ok? Con electricidad. Un instrumento. Todavía se usa el fuego, señores. Pero ya no van a poner pues de la pólvora, no van a poner el mechero. Ya la tecnología ha hecho que exista el electrocauterio con electricidad, con un amperaje adecuado, donde uno quema la arteria, quema la herida. Y más aún, la tecnología va haciendo que ya se queme selectivamente, con lo que llaman las pinzas, con el bipolar, porque antes pone uno el monopolar, la quemadura es más amplia, pero en el bipolar la quemadura es mucho más selectiva. Por ejemplo, en el caso de neurocirugía. ¿Tienes dónde sentarte? ¿Estás parada? Ya. O sea que todavía, se usa el fuego. O sea, estos señores no eran descabellados, señores. No eran salvajes. Ellos nos abrieron el camino a lo que tenemos ahora. Y dice que no deben aplicar el fuego o el instrumento al cuerpo sin estar perfectamente enterado de la naturaleza, o sea, de lo que hay, del sitio, la región y las relaciones del órgano que se va a operar. Miren, en el 1100 y pico después de Cristo, señores, pues, el que no sabe anatomía, acá lo dice, es un asesino. Porque aún ahora, con todo el adelanto, con todo lo que conocemos, con toda la tecnología, hay cirujanos que se llevan el uréter a una paciente mujer a hacer la ligadura de la uterina para hacer la identificación del tumor. ¿Y qué significa llevarse el uréter? ¿Ah? ¿Qué pasa? Y le anulan el uréter. Señores, le anulan un riñón al paciente. Y el ser humano no puede vivir sin riñones. Y yo tengo una amiga, y digo, ¿dónde? En el Loaiza. Le volaron los dos uréteres. ¿Y por qué? Por una cirugía por miomas. Por miomas. El mioma no mata, fastidia, molesta, crece, volumen, no es un tumor maligno. O sea, una cirugía simple. Y se llevaron los dos uréteres porque no conocen, señores, las relaciones del órgano que se va a operar, porque el uréter pasa por debajo de la arteria uterina. Y para sacar el útero hay que ligar la arteria uterina para que no sangre. Pero ¿qué sucede? Como no saben que está pasando por debajo, agarran todo. ¿Se dan cuenta? Y ahí viene la importancia de la anatomía. Ya vimos pues esta disección del cerdo que la continúa Galeno hasta que aparece ya este señor que comienza a hacer disecciones humanas. Y así hablamos de Mondino de Lucy. ¿Ya? Reintroduce la disección. Y por eso Mondino se lo considera el fundador de los estudios prácticos de la anatomía. Introduce en los estudios de medicina la práctica anatómica con cadáver humano. ¿De acuerdo? Y estamos entrando al Renacimiento. Las disecciones en el Renacimiento
que seguían prohibidas por las creencias religiosas, ¿de acuerdo? Comienzan a hacerse de manera furtiva hasta que los reyes comienzan a autorizar, y en algunos casos, una disección por año, de un cadáver por año, y lo cual era público, e incluso hasta el rey asistía, porque era una especie de espectáculo, en una plaza, en un ambiente público. Y de esa manera se va dando origen ¿a qué? Al anfiteatro anatómico. Porque estaban alrededor de la mesa donde se disecaba, la gente se situaba. El rey, por supuesto, en el pico, en la zona aquí, ¿cómo se pronuncia? Ahí estaba. ¿De acuerdo? Y habían penas severas, lógicamente. El duque de Anjou autorizó la disección pública de un cadáver por año en Montpellier, no obstante la prohibición de la iglesia, hasta que poco a poco ya las presiones, las necesidades hacen que la iglesia se pronuncie mediante las bulas del Papa Sixto IV, Clemente VII, y se oficializa la disección, es decir, la iglesia, que era la que dominaba el mundo en esa época, por lo menos el mundo occidental, autoriza las disecciones de cadáveres humanos. Y por ahí aparece ya, en pleno Renacimiento, aparece este señor, que es Leonardo da Vinci, que no era médico, que era, podríamos decir, un artista plástico. Hacía esculturas y pintaba. Pero pintaba al hombre, al individuo, a la mujer. Y para poder ser más real en sus obras, comienza a disecar cadáveres. ¿De acuerdo? Y para poder disecar cadáveres, tenía que furtivamente revolver tumbas y sacarse al muerto, pues, inmediatamente que había sido enterrado, porque si no se lo daban. Imagínense, el muerto es enterrado, ni bien fallece, y 6-7 horas después que lo van a secuestrar al muerto, o 12 horas después que lo secuestran al muerto, ¿cómo se encuentra el muerto? ¿Ah? ¿Pero cómo queda muerto? Oliendo a muerto, señores. ¿Alguien ha olido un muerto después de 24 horas? La putrefacción. ¿Y cuándo comienza la putrefacción? La descomposición de los tejidos. Fuerte, ya he dicho, acá estamos formando médicos. Imagínense un médico en una junta médica. Sí, el paciente no se debe tener fiebre, ¿no es cierto? ¿Ah? De repente tienen... ¿Qué clase de médico, señores? El médico es líder. El médico es cabeza. Así de simple. Y para ser líder, tiene que hacerse escuchar. Para conducir, tiene que generar indicaciones, órdenes entre comillas, y cómo tiene que darlas. Ya, prepárate. No, pues señores. Entonces acá aprenden a hablar también. Y la voz la sueltan. ¿Me escuchan desde el fondo? Así de simple. Entonces, ¿qué es la putrefacción? ¿Cuándo comienza la putrefacción? Y la descomposición de los tejidos formados por células. ¿Y cuándo se inicia? Cuando ya no hay nutrientes de fijación. ¿Ah? En el preciso instante que se produce la muerte,
automáticamente se inician los procesos de descomposición de los tejidos. En el preciso instante, de manera automática. Sería cuando se hace la actividad metabólica. Cesa la actividad metabólica, no llega el oxígeno en ese preciso instante. Por eso, cuando nos entregan un cadáver para anatomía, tiene 3, 4, 5 días, 30, 40, 50 días de fallecido, la descomposición se sigue realizando. Le metemos formol y el formol fija. ¿Qué significa fijar? Detiene el proceso de la descomposición en el estado en que lo encuentra. Se entiende que en un medio de calor la descomposición es más rápida, mayor. En un medio frío también es menor, al extremo que si hablamos de temperaturas bajo cero, la descomposición se detiene totalmente. Todos los elementos que se han encontrado en los glaciares, incluso hasta la momia de Ampato, creo. ¿De acuerdo? Entonces imagínense pues, Leonardo da Vinci disecaba en medio del mal olor y tenían que ser rápidos para disecar porque la descomposición de los tejidos les ganaba. Usaban algún elemento que no se conoce todavía, porque lo único que se conoce en conservación de cadáveres es el método egipcio, que se conoce que existe, pero que no se conoce cómo era. Se supone cómo se hacía, pero no hay, digamos, Registro. exactitudes con relación a los procedimientos. Se sabe que se trataba de agua o balsámicos. Era por ahí viene la palabra embalsamamiento. Vivo, pues. La función de aparato disciplinar tallados. Doctor, ¿y no podríamos usar como, por ejemplo, acá en la sierra utilizan la sal? La sal para disminuir la cantidad de hidrógeno. Todo eso se ha ido practicando con el tiempo y se han ido buscando agentes de conservación. Entre medios o agentes de conservación también está la sal. Y más que sal, el cloruro de sodio. Sí. Seguimos. Dame un cuarto que punto. Otro más que hacía anatomía, Miguel Ángel. Estamos en pleno Renacimiento. ¿De acuerdo? Ahí está Miguel Ángel, que disecaba en las buhardillas, que le llaman. Eran los lugares escondidos, altos del techo de las casas. Y también robaba los cadáveres. Hasta que llegamos más o menos al siglo XVI, en el 1560, si no me equivoco, y aparece este personaje, Vesalio. Vesalio comienza a disecar de manera ordenada los cadáveres, comienza a dar pautas a la disección, y tiene un dibujante, que es Calcar, el nombre del dibujante, de ahí viene el concepto de calca, que comienza a dibujar las imágenes que veían en las disecciones de Vesalio. Y de esa manera hacen la primera publicación anatómica, la fábrica del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Y ahí tienen la carátula de la fábrica del cuerpo humano. Yo he tenido la suerte, y lo digo así públicamente, de haber tenido un ejemplar original en mis manos del libro de Vesalio. Ha sido hace 2 o 3 años que se hizo el congreso de la Academia de Historia y la Medicina
en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cosa que acá pues no hay, señores. Es las cosas que yo vengo tratando de que se haga algo. Miren, ¿ustedes conocen la Plaza de la Medicina? ¿Ah? ¿Conocen la Plaza Bolognesi? ¿La Plaza de la? ¿Y por qué no conocen la Plaza de la Medicina? Está ahí nomás, está frente al Hospital 2 de Mayo. Porque van y de medicina no encuentran nada, parece letrina más bien. Cuando llegué al Perú el año 75, ¿no? 76, 77 más o menos, había un museo que se llamaba el Museo de las Ciencias de la Salud. ¿Y quién lo manejaba? ¿Quién lo tenía? ¿Quién le ponía? Porque tenía, ¿para qué tenía? El doctor Cabieces, neurocirujano, reconocido en esa época, en el Museo de la Ciencia de la Salud. ¿Dónde estaba? Al costado del Hospital 2 de Mayo, mirando Patacora. Zona bastante, pues, adversa para un museo, señores. Pero ahí estaba porque no había otro sitio. Y teníamos de todo. Yo tengo algunas imágenes del museo. Por lo menos se representaba algo de la medicina antigua. Se murió el doctor Cabieces o se jubiló el doctor Cabieces, desapareció el museo. He preguntado muchas veces dónde está el museo, porque tiene piezas valiosas, señores. He sido director de Defensa Nacional, con acceso pues, a toda la información del Ministerio de Salud. No he encontrado dónde está. Dicen que algunas piezas están en el 7º piso del Ministerio de Salud, ahí abandonadas. No hay. Yo tengo un museo en Villarreal, subvencionado por mí. Y ayer uno de los profesores que le mostré una última preparación que hemos hecho, que se quedó así, que le mostré un plastinado, porque creen que la plastinación es algo del otro mundo, y después se pone a pensar, doctor, ¿y usted cuando se jubile qué va a pasar con todo esto? Y es cierto, porque todo eso lo subvenciono yo, no hay partida de la universidad. Sin embargo, cuando se ve el museo dice Villarreal, no es de mi casa, de Villarreal, pero no hay ninguna subvención. En cambio van a México ustedes, y ojalá haya tiempo para mostrarle algo de México, o van a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, o van a Chile, ya les comenté del Museo de la Universidad de Chile, y tienen toda una casa de la historia de la medicina. Toda una casa, todo un edificio de historia de la medicina, con una biblioteca. Y yo me quedé embobado cuando veo pues ahí, en una vitrina, la fábrica del cuerpo humano. Le sacaba fotos por todos los ángulos, no sé para qué, pero le sacaba fotos. Y estaba acompañado de la doctora Ramos y del doctor Durán, que es profesor de la Ricardo Palma. Y así, pues, en eso, quiero decirles que de alguna manera, cuando voy a otros países, me dan un tratamiento privilegiado a mí. Reconozco los motivos. Se acerca un señor, me dice, ¿usted es el doctor Moscol? Sí. Ah, maestro, qué contrario. ¿Me puede acompañar? No sé ni quién era, pues. Sí, venga, que le quiero mostrar algo. Yo estaba con la doctora Ramos y con el doctor Durán. Le digo, pues estoy... Sí, venga. Nos metió por unos recovecos. Y de repente llegamos como si fuese una caja fuerte, pero en concreto, todo, con puertas, ¿verdad? Pasamos un ambiente climatizado, excepto de polvo, porque tiene sistema de cortinas de aire, no sé cuánto, cuando uno entra, para que no entre el polvo.
flujo laminar, no sé cómo le llaman. Y le digo, sí, se presenta, soy el director de la biblioteca, me dice. Y a usted le quiero mostrar una joya. Y me entrega un libro, y primero lo veo, no entendía, y veo que tenía pues en 1800, 1700, digo, que era de cirugía. Y mientras tenían, sacando el otro. Estas son joyas, doctor, me dice. No están a la vista del público, me explica pues. Y mire esto, la fábrica del cuerpo humano. Yo le digo, ¿es original? Sí, ¿no? ¿Y el de abajo? No, el de abajo es copia. El de abajo es una copia, una réplica, exactamente igual. Y yo he pasado las hojas de la fábrica, por supuesto con gran emoción que a lo mejor muchos no entienden, ¿no es cierto? Y le puedo pasar a la doctora Ramos. Sí. No se acostumbra a prestar los libros, salvo situaciones muy particulares. Y lo agarró la doctora Ramos, y lo agarró el doctor Durán también, de Yapa, la Ricardo Palmas. ¿Ya? Señores, ojalá que la Telesub de acá a 5 o 10 años se pueda construir algo así, porque eso es parte del patrimonio cultural, académico de una universidad, lo que le da prestigio a las universidades. Prestigio a la universidad no le da los comentarios que estoy viendo ahora en el Face con respecto a bioquímica. Eso no da prestigio, señores. Prestigio da un museo de anatomía, prestigio da una biblioteca, prestigio da los trabajos que hagan ustedes y publiquen. Eso da prestigio. No las cosas que por ahí se leen. Y por eso a veces yo sufro un poco cuando veo otros países, Costa Rica ni hablar Costa Rica. Y lo único que mantengo yo, ayer me decía el profesor, profesor de la cátedra, ni sabía lo que había en su cátedra. Y ¿por qué haces esto, Bucolito? Me dice. Y porque yo soy anatomista, me apasiona la anatomía, y no quiero estar a la saga de otros, quiero estar delante de otros. Que cuando vaya yo a México y hable de un museo anatómico y veamos un museo anatómico, ojo que hay un museo de embriología en México de primera. ¿Se dan cuenta? De historia de la medicina. Y todo eso depende de nosotros. Entonces ya saben de Salio. Fíjense las imágenes de Salio, cómo sacaban los cadáveres de las orcas. Acá está esta imagen. Y fíjense pues, señores, ¿qué cosa es? Claro, parte del cuádriceps porque está el vasto interno. Miren el pronador redondo cómo lo representan. Lo que el pronador redondo es oblicuo. El palmar mayor, por ahí está el palmar mayor, acá creo que estaba. El diafragma. Las crestas ilíacas. Equivocamos en conceptos. No sé qué. No sé, no, ok. Ahí te lo paso. Mañana, ¿eh? Pero cuando hay necesidades, y estas a veces no se suplen adecuadamente, cuando hay demanda
hay demanda. Y la oferta no es buena, aparecen pues las cosas irregulares. Y Besalio no escapó a esto, pues señores. Besalio robaba los cadáveres. Pero como era amigo del rey, le permitía. Pero ¿qué sucede? Ya las demás universidades comienzan a realizar las prácticas de anatomía y aparece el tráfico de cadáveres y órganos humanos. Así como ahora existe, viene de esa época. ¿Se dan cuenta? Y su origen es el robo de los ajusticiados, que eran descolgados de las horcas para ser disecados. Esta lámina es de la época de Besalio. En conclusión, señores, pues, desde la época de Herófilo a nuestros días, el cadáver sigue siendo el pilar fundamental para la enseñanza de la anatomía y no ha podido ser reemplazado. En estos momentos hay modas que se ponen así, valga la redundancia, de moda, y hablan de la mesa de disección. Es un elemento interesante. Yo conozco la secta, he trabajado en la secta, incluso hay un trabajo mío en la mesa secta. Hay otras marcas. Pero señores, una cosa es manejar un muñeco, una cosa es manejar una imagen, y otra cosa es mojarse las manos con el formol o con la glicerina. No estoy hablando de fascinado. Buscando la segunda porción del bodega, buscando el teatro del juicio, buscando el riñón en el recto peritoneo, buscando el hilio pulmonar en el mediastino. A que mirarlo así en la maqueta plastinada. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué digo maqueta plastinada? Porque la plastinación transforma el cuerpo en una maqueta, donde solamente podemos mirar. En cambio, el cadáver debidamente conservado, preparado, podemos trabajar, tocarlo, seguir los caminos que hay dentro de la cavidad abdominal. ¿Se dan cuenta? Cosa que no se hace con la maqueta biológica, que es el plastinado. Acá, vuelvo a repetir, hay 3 cadáveres, estamos como 2 semanas, 3 semanas sin poder trabajar, porque están remodelando la parte de abajo. Esperamos por lo menos terminar miembros para cuando toque ustedes miembros porque puedan ver. Y así se llega ya al 1700 o 1600 también en este caso, que es la lección de anatomía de Tull. Acá no se ve, pero este señor es el maestro, como tiene gorro. Hay algunas tradiciones. En esa época, el único que podía estar con el sombrero bajo techo era el maestro. En esa época. Y el sombrero alto, era el símbolo que identificaba al maestro. ¿De acuerdo? Les contaré una anécdota del sombrerito en Costa Rica. Acá está de Freddy Rush con un niño. Es otra lección de anatomía de Hunter. Y ya vieron pues, que así se va a formar para conseguir material anatómico, cadáveres. Aparece pues un grupo, cuando no las mafias, los resurreccionistas. Hay una película incluso sobre el tema, que eran los que sacaban, desenterraban los cuerpos, conseguían las pistas, ¿no?, y los vendían en las universidades. ¿Es familiar?
eso sobre todo en Inglaterra, donde se forma una asociación en Inglaterra para tener este negocio, hasta que se hace una ley prohibiendo este comercio. Y así aparecen estos dos personajes, Burke, que fue el único condenado por robar cadáveres, y estamos en el 1800 ya. Y ya en 1800 también, en el 32 más o menos, aparece el primer dispositivo que autoriza a donar cadáveres a las universidades. Dispositivo que hasta la fecha ha sido reproducido en varios países, como ejemplo Perú, donde hay una ley que dice que el cadáver no reclamado en 72 horas puede ser donado a una universidad. ¿De acuerdo? Y se llamó la ley de Warburton, ¿ya?, que ordenaba la entrega de cadáveres indeudos a las universidades. Y aparece ya la anatomía moderna en nuestra época, donde ya tenemos técnicas de conservación, donde ya apareció el formol, donde aparece la glicerina. Anteriormente se usaban algunos medios, como la sal, el sodio, el potasio, el sublimado, el arsénico, incluso se ha usado para, ¿cómo se llama?, conservar los cadáveres. Y así tenemos, pues, que el cadáver ya lo tenemos acá con nosotros, de manera legal. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, esto. Yo estuve vivo un día y respiraba. Tenía sueños, nombres, recuerdos. Me gustaba reír, me gustaba cantar. Yo había sido niño antes de ser hombre. Y había sido hombre antes de ser cadáver. Yo vi la luna llena una noche. La vi tan hermosa que me hizo temblar. Mas nunca pensé que la vería tantas noches sentado en la puerta del anfiteatro, sin poder partir a mi destino. Y aquí estoy, observando mi cuerpo, inerte, agobiado por la fría losa y el formol, observando cómo de mí estudian cosas que yo mismo ignoraba tener dentro. Cuando vivo no le importé a nadie, ahora muerto, nadie sabe quién soy, solo me dicen el de la mesa 3. Yo fui un alma sin suerte y ahora soy un cuerpo sin vida, que se entrega a cualquier jovencito con mandil y sunéter y un bisturí, sin perder la dulce esperanza de que alguien se acuerde de mí. Espero que les haya llegado al tuétano. El anterior poema es de la doctora Ramos, que ella firma con el seudónimo de Albina de Somar. Pero acá hay otro. Al curvarte con la lámina dura de tu bisturí sobre el cadáver desconocido, acuérdate que ese cuerpo nació del amor de dos almas y creció untado por la fe y la esperanza de aquella que en su seno lo abrió. No olvides que sonrió y soñó los mismos sueños de niño y de joven. Por cierto, amó y fue amado. Esperó y acuñó un amanecer feliz. También sintió pena por los que partieron y ahora yace en la fría losa, sin que por él se hubiera derramado una lágrima siquiera, sin recibir un solo beso de despedida, sin una sola oración de final adiós. Su nombre solo Dios lo sabe, pero el destino inexorable le dio el poder y la grandeza de servir a la humanidad, humanidad misma que por él pasó indiferente. Esto tiene una historia. Yo lo vi por primera vez en el año
78, 79, 80, en el frontis del Departamento de Morfología de la Universidad Nacional de Trujillo. Y decía, autor latvallecano. Un día me aparezco por la UNAM de México y lo veo en el frontis de la UNAM de México. Y tiene otro nombre. Aquí había una cuñada, parece. No recuerdo ahorita el autor, pero ya está establecido que es un autor, digamos, que se llama Oración al cadáver desconocido, y es de Europa Oriental, si no me equivoco. Si alguno quiere saber, yo le consigo el nombre, pero lo tengo en mis archivos. Pero también, esto es alegórico, señores, de lo que es el cadáver. Y ya les voy diciendo, en el supuesto que usemos cadáveres, lo más probable es que lo hagamos. Es absurdo, pues, señores, que jueguen con el cadáver. Absurdo que hagan bromas con el cadáver. Absurdo que no respeten el cadáver. Absurdo que hagan fotos, selfies con el cadáver abrazado en alguna forma y encima los publican en el Face. Eso, señores, no lo quiero ver en los alumnos de la Telesub, como no lo quiero ver en los de la Villarreal, igual no me enseño. El cadáver es un ser humano que nos está sirviendo para aprender. Así que espero que hayan entendido esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Para pasar a otro tema. Retomemos, señor. Bueno, lo que he podido escuchar a usted y lo que he podido leer es la cuestión de la estructura y la forma. La estructura y lo que he visto de la composición misma, detrás, y la parte de forma, las dimensiones, ¿no? Ya, anatomía, señores, es la ciencia que estudia la forma. Y la podemos estudiar de diferentes maneras. ¿De acuerdo? ¿Y cómo estudiamos la forma? La forma la estudiamos viendo primero. Y lógicamente, viendo. Acá están viendo ustedes esto. Pero por ahí a alguien se le ocurre decir aquí una forma rectangular. Así, mide tanto en este diámetro, mide tanto en este otro diámetro y mide tanto en este otro diámetro. Ah, pues decimos, ¿y cómo lo miramos? Y se reúnen y dicen convencionalmente esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. O sea, cuando la señorita vea, ya se yo me acuerdo que es anterior. Entonces digo, en su parte anterior hay 3 botoncitos de una cosa redonda. Estoy haciendo qué? Una distribución. ¿De acuerdo? Pues todo lo que veo. De repente viene un curioso y dice, ah, no, por acá ni. ¿Qué dice? Corte. Hizo un corte híbrido que tiene 2 cositas arriba. Y de repente decimos, a estas cosas, llamemos las pilas. Eso pasó con Besalio. Besalio encontró un tendón, le puso nombre, o ya antes lo vio el muchacho y le puso nombre. Así se estudió la anatomía, así comenzó la anatomía. Decíamos estudiar nosotros la anatomía. ¿De acuerdo? Para lo cual ya hay algunos parámetros que son establecidos, que son, digamos, netos, que no pueden ser modificados a no ser que se tomen acuerdos entre anatómicos. Esta lámina nueva, no sé por dónde ha salido, estamos medio perdidos con nuestro sistema. ¿Me ayuda? ¿Qué tienen ustedes más o menos? Como estudiamos al cuerpo humano.
en esta posición. Esa es la posición anatómica, convencionalmente anatómica. Current version of the Glass-Claw edition of Human 3D from Ecosystems gives you easy access to information of the human body. ¿Ya? Convencionalmente anatómica. ¿Y cómo es la posición anatómica? Es un individuo de pie. Ahí comienzan ya los temas. Porque, señores, la anatomía es la anatomía del ser vivo. Que usamos el cadáver para aprender la anatomía del ser vivo. Porque es absurdo que digamos que el cadáver lo vamos a estudiar de pie, pues. Tendría que haber varios náufragos agarrándolo, por lo menos. Pero esa es la convención. De pie, los pies ligeramente separados, divergente la punta, o sea, los dedos divergentes, la palma de las manos mirando hacia adelante, porque esto va a ser anterior, mirando hacia adelante, discretamente separadas, tanto los dedos como separadas del cuerpo. Esa es la posición anatómica. Y eso nos va a dar los planos para poder establecer nosotros las descripciones y para poder saber dónde estamos. Porque a lo mejor para el Señor esto se va a llamar espalda nomás, o para la señorita se va a llamar dorso, o para el Señor se va a llamar lomo. Entonces ya la convención anatómica ha dicho que esto es ventral o anterior, esto es dorsal o posterior, craneal o superior, y así por el estilo. Yo. No, lo voy a cortar por aquí. Vamos a ver. Y así podemos hablar de la anatomía descriptiva, que es una forma de estudio, en el cual vamos a describir, por ejemplo, que esto corresponde a la cintura escapular, corresponde a la columna cervical, que tenemos que de la columna cervical aparecen estos elementos nerviosos que van a dar origen al plexo braquial, y vamos describiendo la rama 4, la rama 5, etcétera, etcétera, cómo se unen, qué ramas dan, cómo se dividen. ¿De acuerdo? Eso lo llamamos anatomía descriptiva, que es una forma de estudiarla. También hablamos de la anatomía topográfica, en la cual cortamos y estudiamos de la superficie a la profundidad. Quiero decirles que la tecnología ha avanzado tanto que ahora esto es lo que se ve. Es de la anatomía que deberíamos estudiar, pero todavía pues no hay forma, no hay medios para poder estudiar la anatomía así, porque es la anatomía que ustedes van a ver. Y el paciente ahora no viene, saluda y se sienta y dice, sí doctor, mire, yo me siento mal por esto y por esto, que por acá. No, ahora vienen de frente, permíteme, hija. De frente. Doctor, me hizo una tomografía y mire lo que tengo. Y sin ir muy lejos, ¿ah? Hoy estamos jueves. El martes en la noche. Mi hija me llama, que es su amiga del colegio, su amiga del colegio. Su papá le han hecho una resonancia, lo quieren operar, pero Lita se llama la amiga. Lita confía en ti. Y yo, papá, confío en ti. Menos mal. Y quiere que yo la vea y que veo qué opinión doy. Yo no veo pacientes ya, porque me he dedicado prácticamente a la docencia. Ya me jubilé del hospital. Yo no he hecho medicina privada. Yo hospital, universidad. Por eso vivo tranquilo. No dupleteando ni robándole al hospital horas, primero a la universidad o del hospital. Y tiempo parcial, no doble tiempo completo, como hacen muchos. Y cuando hay algún paciente,
Ojo que veo a muchos de ustedes, veo yo, bueno, busco dónde ver, para la redundancia. Acá hay un consultorio. Antes lo llevaba al hospital, entonces he ido a la casa de mi hija para ver, y lo único que he visto es la tomografía. Y le quieren operar porque hay una imagen que se llama hidroma o higroma. Agua, una cápsula de agua ahí. Entonces, ¿yo para qué más quiero ver? Claro, ideal ver el paciente, pero el paciente está despierto, caminando, no le ha pasado nada. Le han hecho la tomografía porque como se cayó el viejito, de 85 años, se cayó. Y bueno, cuando va a la clínica, en la clínica, señores, pues no le hacen un enema porque no se deja el paciente. ¿Ah? Pero si le ponen enema 1000 soles, seguro que se lo hace. ¿Ya? Le hacen la tomografía y ahora el médico que pidió la tomografía por la resonancia, por las puras albóndigas, no sabe qué hacer con el quiste, que es un hallazgo. Si no se hubiera hecho la resonancia, el viejito se moría con su quiste que nunca le fregó. Pero ahora, ¿qué hago con el quiste? Y lógicamente aparece alguien, hay que operarlo. No, pues señores, no se operan las imágenes, se operan los pacientes. Y si el paciente está exactamente igual antes de caerse y después de caerse, y si toda su vida estuvo ahí porque ese quiste es congénito, entonces ¿qué van a operar? Pero ¿a dónde quiero llegar? Que ahora, señor, ya se viene con el diagnóstico en la mano prácticamente. No hay los reflejos, que la anamnesis, no, ya viene. Y que acá, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo, yo veo pues acá una masa, ya hablo de un tumor, ya me dedico a ver el tumor. Veo sangre, ya veo el volumen, la zona, todo, a lo mejor quirúrgico. Entonces, esta es la anatomía topográfica. Estudios que se hacen a través de cortes y de la superficie a la profundidad. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, es con anatomía que ustedes se van a encontrar. Y fíjense acá, también está la anatomía sistemática. Y viene la pregunta. A ver, señor, usted, ¿qué entiende por sistema? ¿Qué entiende por sistema? Un conjunto de órganos. Puede ser que no es un sistema. A ver. Tengo que leer, por lo menos. Ya usted ya no sé, usted sabe ya. ¿Ah? Por lo menos han tenido que leer qué es el sistema. Un conjunto de órganos que están relacionados entre sí. Así de simple, señores. El tren eléctrico va de Bayóvar, si no me equivoco, hasta el Villa El Salvador. El tren eléctrico es un sistema. ¿Ah? Y claro que es un sistema. Porque necesita los vagones, necesita los rieles, necesita la electricidad, necesita las estaciones y necesita el abastecimiento de pasajeros. Es un sistema de transporte.
aéreo, terrestre, marítimo. Este es terrestre. De superficie o elevado. Parte elevado, parte superficie. El corazón, ¿qué hace? Bombea sangre a todo el cuerpo. Su función. ¿Cómo hace para bombear sangre a todo el cuerpo? El corazón. A través de un sistema canalicular que se llama vasos. Entonces ya estamos ahí viendo que el corazón solo no sirve para nada. El corazón, para que funcione, necesita las arterias, las venas y también en parte los linfáticos. Entonces, hablamos del sistema circular. ¿De acuerdo? Los pulmones. Los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Oxigena la sangre. Voy a decir, levanten la mano los repitentes, porque me voy a dejar las conocidas. Pero aviso, anatomía, si quieren aprobar, ya debieron estar estudiando en todas las vacaciones. No puede ser que vengan a clase y no sepan ni siquiera qué hacen los pulmones. Algo no está bien. Porque eso lo aprendimos en la secundaria. O por lo menos cuando yo hice secundaria hace como 60 años. 55 años. Había una primaria. Un curso, como se llame, El niño y la salud. Donde me enseñaron para qué sirven los pulmones. ¿Ya? Por lo menos para respirar. ¿Y qué es la respiración? Es cuando yo chupo aire con oxígeno, el pulmón capta el oxígeno y boto el aire sin oxígeno, pero con anhídrido carbónico. Pero el pulmón solito puede hacer esa función. No, pues necesita por donde entra el aire, por donde se conduce el aire, quién planifica el aire, de todo un sistema. Esa es la anatomía sistemática. ¿De acuerdo? Y ahí hemos visto, en el grabado, hemos visto al corazón funcionando como una bomba para impulsar la sangre a través de los vasos. Y miren, acá está el corazón, miren el color y miren acá, un infarto. Entonces la anatomía también se llama anatomía patológica, cuando se altera la forma, cuando se altera la función. Le hablamos de anatomía patológica. ¿De acuerdo? Algunos autores hacen una diferenciación acerca del sistema y aparato por el origen embrionario. O sea, ¿sigue manteniendo eso? Sí, pero acá vamos a hablar únicamente de sistema para no confundir uno más. ¿Ya? Aparato, Cuando son múltiples, cuando tiene, digamos, diferentes, digamos, su morfología, se originaron en diferentes etapas, diferentes formas o capas del embrión. Hablamos de anatomía funcional. Cuando caminas o corres, el arco de tus pies se ¿Cómo apoya en el funciona suelo el y el individuo? tronco.
Ahí tiene lo un que se acompaña ejemplo. de una Pues. flexión de la pierna hacia la cadera. Vemos la La función. articulación de la rodilla conduce entonces su pierna hacia adelante. La rodilla es circular. Cada repetición del ciclo Y ahí van a ver ustedes, espero que sea. el corazón envía sangre a todo el cuerpo y de este modo le suministra oxígeno y los nutrientes necesarios para que funcione. No, a ver. El corazón está formado por un tejido especial llamado músculo cardíaco. Hablamos de anatomía radiológica. Y ya vimos hace un rato. La radiología ahora es pura, siempre con imágenes, pero ahora es pura imagen de cortes del cuerpo. Cortes del mismo. Diferentes formas de hacerlo. Pero vamos a estudiar, digamos, esa anatomía en algunas clases. Ahora se ha puesto de moda la anatomía laparoscópica, en el cual se entra con una microcámara, una pequeña cámara al interior de las cavidades. En este caso, al interior de la cavidad abdominal. Y se va a ver esa anatomía, que ya no es la anatomía a cielo abierto, sino a través de un pequeño orificio. No sé por qué algunos saben, otros no. La anatomía reproductiva, que es otro capítulo, sobre todo ahora, que hasta vientres de alquiler hay. Inseminación artificial. Antes se hacía con la vaquita nomás. Ahora todo esto se ha desarrollado en el ser humano. Lo único que falta es preguntarle al embrión qué quiere ser hombre o mujer, nada más. Los padres escogen ahora los hijos de forma como Como ustedes pueden ver, hay diferentes formas de anatomía, porque la forma se puede estudiar de manera macroscópica, mesoscópica o microscópica. Anatomía del desarrollo también. ¿Se dan cuenta? No sé si este abre. No importa abriendo. La anatomía del embarazo, cómo se desarrolla la criatura desde la fecundación hasta el parto. Ahí lo tienen la posición. La anatomía ya especializada a través de la ecografía. Fíjense, acá hay una ecografía del corazón, acá está la punta del corazón, acá están los ventrículos, acá las aurículas, y ahí están las válvulas. Ahora ya se puede ver cómo funcionan las válvulas, con diferentes procedimientos. El doble del sonido nomás. Acá hay imagen. Y bueno, ya para terminar, la planimetría. Ya hemos dicho cómo se estudia el individuo. Y en el individuo tenemos un plano que es el inferior, un plano que es el superior o cefálico, que este se llama podálico, y hay otro plano transversal a cualquier altura del cuerpo. Algunos le llaman caudal al que está a la altura de la zona final del coxis, porque piensan que tenemos cola. Ahí está la posición anatómica que hemos descrito hace un rato. Palmas abiertas hacia adelante. Por lo tanto, el radio queda afuera, el cúbito queda adentro. El pulgar queda afuera, el quinto dedo queda adentro. Esto se llama línea media y estas son líneas laterales o externas.
línea media hacia la parte interna. También se llama sagital. Y los laterales para sagitales. O para mediano, cuando decimos mediano, medial, para mediano. ¿De acuerdo? Para al lado de. Se pueden efectuar cortes únicamente. El corte que me separa un extremo superior, un segmento inferior, corte transversal. El corte que realiza un segmento anterior y otro segmento posterior, corte frontal, coronal o vértico frontal. ¿De acuerdo? Y el corte que me parte en dos mitades, una derecha, otra izquierda, corte sagital o medial. Y el que me sigue cortando a los costados, cortes para sagitales o para medianos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está la posición. A esto se llama frente o parte ventral. Tenemos la parte ventral, la parte dorsal, dorso o posterior. Y acá la parte lateral. Los diferentes cortes que hemos mencionado. En el hombre igual, no está en posición anatómica, lateral, frontal o ventral o anterior, dorsal o posterior. Ahí está la posición anatómica, la posición simplemente parado vertical. El plano frontal, el plano dorsal. ¿De acuerdo? En el caso de los miembros, hay una parte del miembro que está bien cerca al cuerpo, más aún, unido al cuerpo, proximal. Alejado del cuerpo, distal. Y si yo agarro acá y corto en dos segmentos, siempre este va a ser proximal y este va a ser distal. Y el segmento final, igual, distal y proximal. ¿De acuerdo? Lo ponga de cabeza o lo ponga de pie. Los términos siempre van a ser así. Miren, miren acá, así. Este soy yo, acá está la cabeza, ¿ya? Esto es superior. Y si por X motivos estoy así, esto sigue siendo superior. No porque está para abajo, sí señor, está para abajo por la posición, pero este es el extremo, el segmento o extremo superior de ese cuerpo. ¿De acuerdo? Yo estoy así, esto es ventral, esto es dorsal. Pues de repente me encuentran así, señores, sigue siendo dorsal. ¿Quedó claro? Ahí están los cortes que se han hecho, las listas ya están, las listas. ¿Terminaron? Falta una. Las listas, por favor. ¿Todavía falta? Dos. Claro, lo siguiente, ¿cuándo usted quiere firmar? No, hay dos listas nada más. Las oficiales. Una corre por allá, otra corre por acá. Se entiende que el que firmó ya no firma. Si yo encuentro doble registro, quiere decir que hay amigos de alguien que le ha puesto. ¿Ah? Señores, ya no se pasen, pues son universitarios y tienen que darse cuenta, pues. No son niños tampoco. ¿Ya? Al que le encuentro doble registro, señores, yo no le considero la asistencia. Y ya son adultos, disculpen, tienen que aprender. Necesito las listas o no han terminado. ¿Ah? A ver, señores, silencio.